clase grande, una clase chiquita. Ya saben que es una arritmia. Ustedes tienen el concepto es una alteración del ritmo cardíaco. No se olviden que los impulsos cardíacos van continuados, ya les decía, en un tiempo, tienen un volumen, todo cada ritmo, ¿no? Cuando estos son inadecuados, estamos frente a una arritmia. Ya saben, habíamos dicho que la frecuencia cardíaca va de 50 a 100 latidos por minuto, ¿no? ¿Dónde se inicia el latido del corazón? Les había dicho que se inicia en el nódulo sinusal, en la aurícula izquierda, eso ya lo saben. Pasa a la parte auriculoventricular y de ahí va también va por las aurículas, y del nodo de auriculoventricular van los ventrículos. El nodo de His primero a las aurículas y después las fibras de Purkinje del nódulo auriculoventricular al resto de los ventrículos, ¿no? Sistema de Purkinje, ¿no? ¿Quién regula estos latidos? Estos latidos son regulados ¿por quién? Por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Con el sistema también nervioso simpático y parasimpático. No se olviden que el sistema nervioso simpático es una red de nervios que se denomina a nivel del corazón el plexo simpático. Y el sistema parasimpático llega al corazón ¿a través de quién? El que llega también a los órganos digestivos, que es el nervio vago o neumogástrico. No se olviden que habíamos hablado en la primera clase que el corazón tiene un sistema de endocrino. Hay segregación de adrenalina y noradrenalina. Acá no necesita mucho de afuera. Estos sirven para aumentar la frecuencia cardíaca, o sea que el corazón tiene su propio sistema de alimentación para incrementar su frecuencia cardíaca cuando le conviene. La hormona tiroidea también va a producir un efecto al corazón, ¿no? ¿Para qué? Por eso es que ustedes ven cuando hay hipertiroidismo, va acompañada de taquicardia siempre. Por eso es que a los pacientes tiroideos, ¿no? Nosotros, si hay mucha hormona tiroidea, estos pacientes van a hacer taquicardias exageradas. Entonces siempre lo van a mandar al cardiólogo o al médico, los pacientes de quien sea, para darle los beta bloqueadores, o le damos nosotros tiroxina, o le damos más se le da beta bloqueadores. Actualmente todo el mundo sabe que beta bloqueadores, propanolol, sotalol, todos los beta bloqueadores que existen. Y cuando hay mínima frecuencia nos va a llevar a la bradicardia. En el caso de los pacientes que tienen hipotiroidismo, poca producción de hormonas tiroideas. Miren las hormonas cómo afectan también el sistema nervioso, o el sistema cardíaco, por el sistema nervioso que presenta. Además decirles, para recordarles ahí la ubicación del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ¿no? Y cómo está la irrigación nerviosa del corazón. Entonces, las arritmias cardíacas aparecen por tres motivos. Acuérdense, impulso eléctrico no se genera adecuadamente, es un impulso eléctrico suave o nulo. Dos, el impulso eléctrico se origina en un sitio que no es el nódulo sinusal. Y tres, los caminos para la conducción están alterados. Y estos caminos de la conducción pueden estar alterados por placas de calcio, pueden estar alterados por ruptura por crecimiento exagerado de aurícula o por crecimiento exagerado de ventrículos. Entonces son las tres formas que va a haber esta conducción errada. Entonces hay diferentes clasificaciones de las arritmias, pero las principales que se toman es por su origen, por su frecuencia cardíaca y por su modo de presentación. Por su origen pueden ser supraventriculares. Se van a originar el impulso en el antes del haz del His, a nivel de aurícula derecha, ¿no? O ventriculares, que se originan abajo en los ventrículos. Entonces, dos tipos de arritmias. Por su frecuencia cardíaca, son rápidas o taquicárdicas, frecuencias más de 100, o lentas o bradicardias, frecuencias debajo de 50. Ya dijimos la causa. Ustedes tienen que ver acá, ven un paciente que es trabajador, se levanta a las 5 de la mañana, hace deporte, todas sus frecuencias son bajas, no se confundan con bloqueo, es importante esto. O por su modo de presentación, acá pueden ser crónicas de carácter permanente o paroxísticas, que se presentan a veces en ocasiones, no es frecuente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas están de decirles, si yo tengo taquicardia, voy a sentir las palpitaciones, voy a sentir mareos y cuadros sincopales. ¿Por qué los síncopes?
La síncope se puede presentar en los dos extremos, en taquicardia o bradicardia, no se olviden. En taquicardia, ¿por qué? Porque el gasto cardíaco es bajísimo. Y en bradicardia, ¿por qué? También porque el gasto cardíaco es bajísimo. En ambos casos, el gasto cardíaco es bajo. Esto entiéndanlo bien, porque a veces en taquicardia hay más sangre, mentira. En la taquicardia el corazón late tan rápido que su volumen cardíaco es bajísimo. No llega sangre al cerebro. Entonces es importante que lo sepan. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Se hace con electrocardiograma, no lo hacen eso a la mano. Claro, con el pulso les dije que pueden detectar una bradicardia, una taquicardia, pero no el número, a veces es difícil. No podemos registrar a veces el número. Hay unos aparatos que se llama el Holter, que va a detectar el número de palpitaciones. El Holter no es otra cosa que un aparatito electrónico que se le pone acá con 2 o 3 puntos pegados acá con cables, y eso se lo programa en la computadora. Puede ser 6 horas, 8 horas, 18 horas o 24 horas. Y se lo programa para que haga un registro. Todo está en la computadora. Lo hacen el registro cada media hora, cada 2 horas. Depende de ustedes cómo lo programen. Entonces va a dar un registro en su flora, el Holter. O puede ser un Holter externo. Y en los pacientes que tienen, por ejemplo, esas fibrilaciones auriculares o ventriculares, que es de vez en cuando, que a veces ocasionan la muerte, hay Holters implantables. Como un marcapaso, se le implanta debajo de la piel y se lo deja un mes. Y de vez en cuando, como estos tienen, ustedes le acercan la computadora, tiene un dispositivo y les va dibujando todo lo que se ha presentado ayer, anteayer. Son programables. Entonces hay dos tipos de Holter, uno externo y uno interno. Otro de los modos de detectar una arritmia, ¿cuál es? La prueba de esfuerzo. Él viene con, dice, tengo palpitación, lo meto a la máquina, lo hago correr en la bicicleta o en la faja, y le conecto al electrocardiograma, ¿no? Y me va a dar ahí qué está presentando, esto, asístole, taquicardia, bradicardia, de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro estudio en ciertos pacientes que les da mareos de vez en cuando, y estos son los pacientes complicados que puede ver los especialistas, que se llama el estudio electrofisiológico. ¿Y qué es el estudio electrofisiológico? El estudio electrofisiológico no es otra cosa que le ponen un catéter, ya sea por radial o femoral, y eso ya tiene que ser en cama, lo llevan a una máquina que se llama el polifisiógrafo, y el cardiólogo va poniendo los diferentes puntos del aurículo del ventrículo derecho para ver dónde está la alteración. Son exámenes caros, acuérdense, porque el catéter solo, que sirve para una sola vez, cuesta $1.500. Es un examen caro. ¿Y qué pasa con ese catéter? Ese catéter va a recibir descargas de corriente, entonces se quema. Entonces, es un examen, cuando les digan estudio electrofisiológico, no lo tienen todos los hospitales. Creo que lo tienen solo el seguro, Raiza y el Instituto del Corazón, el INCOR, ¿no? Entonces es un estudio caro. ¿Qué es una bradiarritmia? Frecuencia cardíaca menor de, ya les dije, de 50. Fallas en el impulso cardíaco o mala conducción. Pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Asintomáticas todavía cuando están sobre los 45, no lo sienten. Pero ya cuando bajan de 45, 40, 35, hay cuadros sincopales. Ya les dije por qué. No llega sangre acá. Si ustedes mandan al abuelito o a la persona a correr a comprar pan, vaya rápido, que me voy a la universidad, y se cae en el camino. O suba las escaleras, se cae en las escaleras. Entonces, ¿por qué? Porque yo no le tomé la frecuencia cardíaca. Tomándole el pulso, ya ustedes pueden ver si hay bloqueo o no hay bloqueo, ¿no? Esto requiere, cuando el bloqueo es menor de 40 y frecuente y le está dando las crisis sincopales, ¿qué requiere? Requiere la implantación de un marcapaso. Marcapaso no es otra cosa que poner un aparatito electrónico debajo de la piel y con un catéter que va al ventrículo derecho en forma permanente. Por una vena va y se lo implanta en el ventrículo derecho. La punta tiene unas aletitas que ahí enganchan las clavículas. Eso queda permanente toda la vida. Y eso es el que le va a dar impulsos. Tiene una batería que es la capacidad de la batería de los relojes. Entonces ese paciente, acuérdense, con marcapasos, no puede agarrar directamente un botón de luz, la refrigerador o la plancha. Y a eso pueden aconsejar ustedes. Porque esta batería que tiene acá se descarga. No puede agarrar un poste de luz. Poste de luz que ustedes lo agarran, está por lo menos, si la corriente es 220, ahí está pasando 80.
contra 0,5 de acá, chao, fuera marcapaso. Entonces esos son los cuidados que tienen que tener la gente que tiene un marcapaso. Tipos de radiadina, puede ser sinusal. ¿Cuándo es sinusal? Ya les dije la primera clase. Paciente que hace ejercicio, deporte, radicardia sinusal, no les interesa, pero hay que preguntarle si hace ejercicio o no. El deportista, la gente trabajadora, señores, peones, cargadores, etc. No tienen cardiopatías, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad del nodo sinusal? ¿No? Es producida por problemas de génesis del impulso, ¿no? Y su transmisión a las aurículas. Generalmente ocasiones en dónde? En personas mayores de edad. Es por cardioesclerosis o ¿cuál es el otro? ¿Se olvidaron? Cuando hay grasa, ¿cómo se llama? Aterosclerosis. Aterosclerosis. Esto se trata con marcapasos. ¿Cómo son los bloqueos auriculoventriculares? El estímulo no se conduce a las aurículas y se clasifican en 3 tipos. De primer grado, cuando hay retraso en la conducción del impulso, pero no hay bloqueo, no hay ningún bloqueo. Segundo grado, algunos impulsos se conducen y otros no, otros se bloquean. Y de tercer grado, cuando todo se bloquea. Ahora vamos a ver en este tercer grado son los únicos que requieren marcapasos. Miren, fijen ustedes cómo está, ¿no? Bloqueos cardíacos de primer grado. Unos se conducen, acá que es, hay un alejamiento de la onda P continuo. El bloqueo ya está produciéndose y se llama de primer grado. Miren ustedes, el PR cómo está, fijo, pero no es un PR de 0,22, es un PR de 0,40 constante, ¿no? Entonces, mayor de 0,20, ustedes saben, acá 0,20, 0,22 se tolera, y este es un bloqueo de primer grado en el mar. Ustedes ya ven en el electro, esto es una P alejada, más de 20, más de 22, ya es bloqueo de primer grado. Bloqueo de segundo grado, o de segundo grado, en el bloqueo de segundo grado hay tipo 1 y tipo 2. Al tipo 1 van a escuchar ustedes en los libros que dice MOBIS 1, fenómeno de Wenckebach. ¿Cómo se produce? Uno se produce y otro no. Otro está alterado. Miren, acá hay un alejamiento tremendo, acá está normal, acá alejado, acá más cerca, ¿no? Intervalo PR se alarga progresivamente. Miren, uno se conduce, uno no se perdió. Este es el tipo MOBIS 1 de Wenckebach. Bloqueo auricular del segundo grado tipo 2, MOBIS 2. Así nomás se llama, ya no es Wenckebach. ¿Cómo es? ¿Qué hay? Falta QRS. Por ejemplo, acá se perdió el QRS, acá se perdió el QRS. ¿Ya? Entonces ya no hay QRS acá. Ya no es como el otro, uno se alarga, el otro no. Así de fácil. Y el de tercer grado, ¿cómo es? El tercer grado ya es falta QRS permanentemente. Ya es un bloqueo de tercer grado, ¿no? Y acá, ¿por qué dice el síndrome de Stokes-Adams? El síndrome de Stokes-Adams no es otra cosa que cuando se cae el paciente se desmaya. Eso se llama paciente con síndrome de Stokes-Adams. Acuérdense. No voy a hacer que digan, estén preguntando, ¿quién es Stokes-Adams? Es el director de la escuela. Así como hay bradicardias, hay taquicardias, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca está mayor de 100, ¿no? ¿Cómo se producen estos? Por encima de los ventrículos, ¿no? En las aurículas o en el nodo auriculoventricular, por encima de las de His. Ya esto lo dijimos al comienzo. Puede haber arritmia sinusal respiratoria o taquicardia sinusal respiratoria. Y esto se ve en los niños. En los niños a veces ustedes le toman la frecuencia y la frecuencia está altísima. Ustedes le toman a los niños y está altísimo. O hay jóvenes nerviosos, jóvenes que tienen taquicardias altas. Este paciente está enfermo, no es que esté enfermo. Ustedes le toman el electro y está la onda P. Entonces no pasó nada. Ahí hay que darle un relajante, ¿no? Tienen su clonazepam, su alprazolam y se acabó. Y tranquilicen, ¿no? Son de origen fisiológico, ¿no?
varía el ritmo, según la inspiración, gente joven no necesita. La taquicardia sinusal, bueno, esta taquicardia sinusal, la frecuencia normal, que este tipo fisiológico o ansiedad, esto les da a ustedes frecuentemente en los exámenes, ¿no? Cuando hacen ejercicio, cuando hay anemia, cuando hay ingesta de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Corregimos eso y se acabó. Esto no es tan necesario, vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares. ¿Cuándo llamamos una taquicardia supraventricular? La frecuencia es mayor de 150, acá está mal, ¿no? Se diferencian de las extrasístoles porque estas son sostenidas. No hay vacíos, es sostenida, ¿no? Vamos a hablar ahora de fibrilación auricular que nos interesa. La fibrilación auricular es una arritmia sostenida y frecuente en personas por lo general mayores, con o sin cardiopatía, ¿no? En personas jóvenes que aparentemente son normales, pero esta fibrilación no es normal. Nadie puede vivir con una fibrilación. Vamos a ver por qué. Estas tienen ritmo rápido y irregulares. Ustedes deben salir auscultando de sus sedes. Muchas veces ustedes son dejados, pregunten cuál es una fibrilación y acostúmbrense, porque eso va a ser parte de su auscultación diaria. Aprendan a reconocer, porque estos pacientes deben tener tratamiento. Entonces, ¿a qué se debe? Una actividad eléctrica auricular caótica, y va a haber en la aurícula múltiples focos de activación. Yo les decía, eso se da en los pacientes que tienen estenosis mitral, porque crece exageradamente la aurícula y se rompen las fibras de conducción, ¿no? En los pacientes que tienen hipertensión. Entonces el estímulo no se presenta en el nódulo sinusal, sino en otra parte de la aurícula. Puede ser en venas pulmonares, ¿no? Estos impulsos se diseminan en toda la aurícula y producen una conducción desorganizada, porque hay varios sitios que quieren dar el impulso, porque el corazón, como dice acá, nunca muere cuando hay un ejército. Entonces todo el mundo empieza a dar su respuesta para contracción, ¿no? Entonces estas paredes vibran y fibrilan muy rápido. Estos pacientes, cuando no tienen tratamiento, va a haber una taquicardia exagerada de más de 100, 120, 140. ¿Y qué pasa en estos casos? Cuando todo el mundo quiere vibrar, ustedes se encuentran, cuando ponen en el foco mitral una frecuencia, ponen en aórtica, están escuchando una frecuencia diferente, ¿no? Entonces estos pacientes requieren mejorar la frecuencia. Antes usábamos, yo sigo usando la digoxina. La digoxina es un productazo que una época lo quisieron quitar los europeos, dijeron que no sirve para nada. Pero la digoxina lo que tiene no solo baja la frecuencia, sino es cardiotónico, mejora la contractilidad del músculo cardíaco. Hay muchos médicos jóvenes que prefieren los beta bloqueadores, pero los beta bloqueadores lo único que hacen es mejorar la frecuencia, no son cardiotónicos. Entonces ahí tenemos una discusión, para encontrar ustedes una discusión permanente. Yo sigo usando la digoxina, me va muy bien años, no tengo problemas. En estos pacientes, acuérdense, estos pacientes tienen que tener anticoagulación, porque como está fibrilando ahí irregular, hay zonas del cuerpo, como los miembros inferiores, donde la circulación es pobre, van a decir más los que tienen varices, van a formar la presencia de coágulos. Entonces este paciente debe estar anticoagulado, se llama antiplaquetario. Por eso que a estos pacientes se les da aspirina, o se les da clopidogrel, o se les da el otro producto, ¿cómo se llama? Que les dije el primer día, warfarina. Ya les dije que es la warfarina, ya no se olvida, ¿no? La warfarina es el remedio que se usa como anticoagulantes para matar, ¿qué? Ratas. Eso que toman los pacientes, por eso se le da la rata y muere por hemorragia cerebral y hemorragia digestiva. Ustedes no toman pues 5 gramos, lo que viene en las tabletitas es de 0,5, ¿no? Se le da al paciente y hay que hacerle control de coagulación. Entonces estos pacientes deben estar frecuentemente anticoagulados, ¿no? Entonces ya saben que se da por daños eléctricos del corazón,
o por pacientes que tienen presión alta no controladas, enfermedades coronarias, cardiopatías reumáticas, dije en el caso de los vitrales, o por cuadros inflamatorios crónicos también se puede dar. Entonces su clínica es variable, palpitaciones rápidas, irregulares, falta de aire, dolor de pecho, como es una arritmia, o pueden ser muchas veces asintomáticas. Hay gente que ustedes de edad lo descubren a los 70 años que es un fibrilador, ustedes no saben desde cuándo lo tienen, ¿no? Es importante ver, pero apenas ustedes lo diagnostican, ¿no? Tienen que darle tratamiento. Miren, es otro tromboembólico y puede tener, esos pacientes son predispuestos a hacer ACVs frecuentes, ¿no? Si la frecuencia es alta y no responde a medicamentos, hay que hacer la cardioversión eléctrica. Ya les dije, ¿qué se necesita para hacer una cardioversión eléctrica? Hay que anestesiar al paciente, no se le ocurra agarrar las paletas y ponerle de frente a un paciente. Entonces acá dicen que hay que usar antiagregantes o anticoagulantes. El aletivo fláter auricular es otra cosa, es cuando entra una fibrilación no controlada. Esto, en esos pacientes muy frecuentemente cuando hacen fláter continuos y que no se revierten, mueren. Yo con esto quería hacer nomás ahí tienen un electro de fibrilación auricular, una revisión rápida. Miren, así es el electro, para que tengan una idea del electro, cómo es, irregular completamente, no hay la onda P. Acuérdense que acá no existe ya la onda P en ninguna de las fibrilaciones, ¿no? Miren, así van a encontrar a veces, esto se llama el fláter en algunos, pero cuando no es continuo no es nuevo, ¿no? Este es el fláter auricular. Cuando es continuo nosotros... Yo creo que con eso es suficiente para ver, vamos a pasar a otra clase. ¿Hay tiempo todavía? Taquicardias ventriculares, sí, lo que están escuchando estos días de los problemas que hay de nuestros políticos, las taquicardias ventriculares, nadie vive con taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares, cuando escuchen, no lo vamos a ver ahora, solo lo voy a mencionar, no es compatible con la vida. La taquicardia ventricular es una etapa que entra a ver una fibrilación del ventrículo, ¿no? Y es compatible casi en la última etapa de agonía. Eso tiene que ver en las unidades de UCI, lo vemos frecuentemente. Nadie vive con una taquicardia. Así que cuando vean ustedes esas discusiones que tienen taquicardia, mentira. No, nadie vive con taquicardia. Puede vivir con una fibrilación y con su tratamiento años de años. ¿Cuánto tiempo falta? Cardiopatías congénitas. A ustedes solo les conviene saber de 3 tipos de cardiopatías congénitas, que son las más frecuentes, porque tetralogía de Fallot, salida anómalos de grandes vasos es para el cardiólogo. Pero esto sí tienen que reconocerlo. Entonces, hay una clasificación que son acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cuáles son? Esto lo había mencionado en la primera clase cuando les enseñé la parte anatómica del corazón. Comunicación interauricular, la CIA, comunicación entre las aurículas. CIB, comunicación interventricular, y la persistencia del conducto arterioso o persistencia del ductus arterioso, que esto está presente en toda la etapa de gestación. Como no respira uno, pasa sangre de la aorta a la pulmonar, ¿no? Este es más o menos el esquema que no nos interesa. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Ya les dije, son lesiones de uno o varias de las cámaras, de las 4 cámaras cardíacas, de los tabiques o de las válvulas o tractos de salida. ¿Cuál es la frecuencia de estas cardiopatías? 8 de cada 1000 nacidos nacen con una cardiopatía. 8 de cada 1000, o sea que siempre van a encontrar estas cardiopatías. En niños mayores de lesión, aunque tengan estas cardiopatías no tratadas, pueden condicionar su vida futura, pero yo les dije desde el primer día que eso depende del daño. Puede ser una apertura pequeñita o una grande. Las que más requieren tratamiento son las grandes. Algunos cardiólogos dicen no, todo se debe tratar. ¿Por qué? Porque ahora hay tratamiento que se hace, ya no es quirúrgico, sino se hace tratamiento con catéteres endovenosos. Se mete unos sistemas que se llaman Lamplats, ¿no? Que son 2 botones que se van en el catéter con un círculo en la punta como los globos, ¿no? Los globos de agua, y tiene 2. Entonces entran al agujero, sueltan uno de los botones, jalan y en el otro sueltan, entonces se juntan los dos.
y cierra el. Ese es todo el implante, que se usa también en el tratamiento del PSA. Entonces ahora dice que todos deben tener porque el tratamiento es simple. Bueno, tienen razón, ¿no? Entonces esta detección de una caropatía, ustedes lo pueden detectar en un lactante, lo pueden detectar en un niño de 1 año, 2 años, 3 años, depende. A veces se detecta, a veces el pediatra no lo detecta, lo detectamos a los 3, 4, 5 años. A nosotros nos mandan consulta a veces de niños de 2, 3 meses. Entonces cuando es CIB o CIA, yo les doy tiempo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ecocardiografistas que no son tolerantes, ¿no? Entonces dicen, no, yo no lo veo al niño, el llanto me malogra el oído. Detalles, ya se ponen detallosos. Entonces, ¿qué quieren a un niño que dice la anestesia? Me traes con el anestesiólogo, si no, no le hago el examen. Entonces ustedes pónganse la mano en el pecho, tienen sus hijos de 2 meses. Usted sabe lo que significa anestesiarlo. Entonces van a tratar, hay que hincarle, hay que ponerle el gasto. Entonces yo le digo, tráigalo en 3 meses. Lo evalúo y si no son por menos, tráigalo en 6 meses. Después la tercera consulta, tráigalo al año. Se cerró. Entonces estas a veces se cierran cuando son pequeñas. No hay que exponer a los niños. Total, nadie lo va a operar a un niño que tiene, si no tiene mucha sintomatología. Ahora vamos a ver que hay niños sí con sintomatología, ¿no? Hay más de 50 tipos de lesiones de este tipo de cardiopatías, pero no necesita esto todos los tratamientos quirúrgicos. Puede presentarse a veces no en el nacimiento, sino a partir de la 6ª semana, ¿no? Otros se presentan al segundo día, a los meses o a las semanas. Incluso años después del nacimiento a veces despega esto, ¿no? Y depende del origen y dónde nacieron también. Porque la mayoría de estos casos, por ejemplo, de PSA, lo tenemos en los niños que nacieron en altura. La falta de oxígeno no deja cerrar eso. Entonces, muchas veces no se conoce el origen de estas anomalías, ¿no? Tal vez las más cercanas lo conozcamos en un futuro. Se conocen algunos riesgos por qué se presentan estas cardiopatías en padres jóvenes, aunque ahora no lo estamos viendo mucho, o padres que tienen edades mayores de 35 años y con algunos vicios, ¿no? Padres que tienen antecedentes familiares con cardiopatías congénitas, niños con alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down. Ustedes en el 90% que tengan idea en un niño de síndrome de Down tienen un 6B. Ausculten a ciegas, hay un soplo de una comunicación interventricular. Casi todos los niños con síndrome de Down tienen, ¿no? O factores maternos como diabetes, alcoholismo, lupus, ¿no? Rubiola. Ojo, está entrando rubiola ahorita. Cuídense los que no siguen vacunados de rubiola. Les puede dar hasta adultos. Y los deje estériles a las mujeres y a los varones. Así es que no es broma. Está entrando de afuera. Ahorita ya saben de qué país está entrando. Ha entrado sarampión, ha entrado varicela, ha entrado rubiola, que es grave. No tenían nada, ¿no? O puede ser por ingesta de drogas durante el embarazo, anfetaminas, hidantoína, trimetaliona, litio y talidomida. Talidomida ya felizmente desapareció del mercado. ¿Y ustedes, alguien consume anfetamina acá? ¿Seguro están que no consumen anfetamina? Yo consumí anfetamina antes para estudiar. Quita el sueño y quita la apetito. Pero a la semana no me ha probado nada de estudiar. Y muchos de ustedes consumen anfetamina. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Seguro? Yo les demuestro que sí, varios han consumido. ¿Cómo se llama esa leche que venden por lo bajo? 150 partiditos. Herbalayo, mira. Muchos han consumido y sus familiares. Ustedes como médicos ya saben. Ese producto no es otra cosa que leche de soya con anfetamina. Por eso es que si él estaba enfermo y al siguiente día se puso a caminar como loco, pero ¿cómo no se va a poder caminar si le están dando un estimulante que es la anfetamina? Es una leche con anfetamina. Le quita el sueño y le quita el apetito, chao. Acuérdense, a veces consumimos cosas que no son de farmacia como gran cosa. ¿Y cuánto cuesta el frasquito? 150 soles. ¿A cómo les vende la firma? A 80 soles. O sea, ¿quién no quiere ganar 70 soles en frasquitos? Es un montón. Yo tenía un colega médico
el negocio, me han invitado, lo invitaron a Costa Verde. Le dieron una comida, lo recibieron chicas sin falda, creo que lo recibieron. Le dieron un buffet de primera y al final, ¿qué vino la chica? Doctor, queremos tenerlo en nuestro programa, su nombre, denos su tarjeta. No piden el DNI, su tarjeta de crédito, y todos son sus entregaron su tarjeta de crédito. Al final le dicen, bueno, gracias por su visita. Les va a llegar su mercadería. Mercadería, sí, a cada uno ya le habían descontado $1000, le mandaron su cajón de batiditos. Tú. Yo dije, te habían ensartado. Después estaba fregado cuando digo, eso es pura anfetamina. ¿No? Entonces no se dejen engañar o sorprender, ¿no? Esto no está de venta en farmacias por eso. En Estados Unidos ha tenido un juicio que le han ganado más de $2.000 millones. El que tiene una factura, digamos, que ha entrado también en Estados Unidos, no crean que Estados Unidos es súper controlado, es mentira, ¿no? Entonces entraba este producto y el que tiene una tarjeta le dan $2.000, creo, el que guardó sus recibos, ¿no? Por el daño que hace. Ya saben cuál es el daño que hace la anfetamina en exceso, produce problemas hepáticos graves. Los que vayan a Estados Unidos no se alarmen porque van a encontrar hasta el alcohol, ¿cómo se llama? El alcohol tóxico. Toma todos los días y no sabe. ¿Cómo se llama el alcohol? ¿El alcohol mexicano? El tequila. ¿Qué es el tequila? El tequila es tóxico, bueno, es metanol, es el peor alcohol que hay. Eso lo usaba mi abuelo para pintar las puertas. Eso lo usaba el charol antes, ya no se usa. Para charolar se usaba el metanol. Es alcohol de la penca. Y lo toman como gran cosa en México. Por eso es que en México viven con problemas cerebrales y mueren por cirrosis. Miren y lo venden en Estados Unidos porque el negocio pues lo dejan, ¿no? Entonces no todo es bueno. El factor herencia es poco importante en estas cardiopatías, ¿no? Entonces, comunicación interventricular, además decirle también que de ambos ventrículos que permite el paso de sangre del ventrículo izquierdo que tiene mayor presión al derecho que tiene menor presión, ¿no? Entonces se llama cortocircuito de izquierda a derecha. Y si esto lo dejamos con el tiempo, va a ser cortocircuito de derecha a izquierda, si es grande la apertura, ¿no? Si no, ¿no? El defecto puede ser único o múltiple, puede presentarse con otro tipo de cardiopatías. Hablamos de la Eisenmenger, que se presenta a veces con cardiopatía mitral, ¿no? Consta de 4 partes. Puede ser la lesión en tabique membranoso, puede ser en el tabique de entrada cercano a las válvulas, que es el tabique muscular, o puede ser el tabique trabeculado, en la zona central, todo el tabique en la parte media del ventrículo. O puede ser en el tabique de salida infundibular, cercano a la válvula sinovial, ¿no? Todos estos 3 tipos o 4 tipos pueden ser el daño en el sello. Depende la cirugía del tamaño del cortocircuito. Si es chiquito, el niño asintomático se desarrolla normal, solo el soplo. Si es de tamaño medio y dilatante, puede ocasionar insuficiencias cardíacas congestionadas. Acá sí es necesario un examen, es necesario el eco para ver el tamaño y cómo va cerrando. Hay retraso en la edad, en la estatura, ¿no? Puede haber infecciones respiratorias frecuentes, fatiga, sudoración al comer. El niño come y se aburre, llora. Entonces hay que ver. Puede ser motivo de consulta por ustedes. O si es CIB grande, ya es severo. Bronquitis a repetición. ¿No? Hay insuficiencia cardíaca importante, taquicardia, taquipnea, fatiga, ¿no? Hay problemas para la alimentación, retraso de la estatura, del peso, ¿no? Puede ocasionar esto hipertensiones pulmonares significativas. Estos pacientes que van a hacer hipertensión pulmonar sí requieren ser operados de niños antes de los 3 años, porque su vida se torna caótica y crítica, ¿no? Y el síndrome de Eisenmenger, que lo mencionamos en mitral, que es cuando se acompaña de una estenosis mitral. Estenosis mitral más EIB, síndrome de Eisenmenger. Hay cianosis progresiva, disnea y fatiga. El diagnóstico, ya les dije, el ecocardiograma, ¿no? Latín con soplo sistólico, frémito y retumbo diastólico. Diatónico de diagnóstico de enfermedad, rehabilitación mitral, ductos, con esto se diferencia, ¿no? Pronóstico, se cierra en el primer año, en los pequeños, ¿no? Y la evolución a la insuficiencia cardíaca, los medios y los grandes. Los grandes CIB ya cursan con insuficiencia cardíaca significativa.
Esto les he dicho que puede cerrarse el tamaño grande si es necesario el empleo de digital, porque hay frecuencia, hay palpitaciones, ¿no? Y es intenso. Esto hay que darle digital de acuerdo a la edad del niño y por el peso. Y la técnica quirúrgica es el cierre del ductus cuando es grande, tiene que ser operado, y el placer, ¿no?, cuando es pequeño. Comunicación interauricular, igual un agujero entre las aurículas, ¿no? Se establece un cortocircuito igual de izquierda a derecha, después con el tiempo de derecha a izquierda. La clasificación es ostium segundo, la presentación ahí situada en la parte central del tabique, ¿no? Tipo de foramen oval se llama, ostium primo, situado en la parte de abajo del septum, van a ver dónde es, ¿no? Y de tipo del seno venoso junto a la desembocadura de la vena inferior. Acá está para que vean más o menos cómo es esto. Miren, se puede presentar acá, se puede presentar en la media o en la parte baja. Tres tipos de presentación, ¿no? Cerca la válvula acá. Es los tipos de comunicación interauricular. Clínica, la mayoría asintomáticos, presentan síntomas, algunos, ¿no?, de acuerdo al flujo pulmonar que estamos hablando. Frecuentes, si hay fatiga, disnea, ya cuando el CIE es grande, y puede haber incluso arritmias supraventriculares, ¿no? Poco frecuente en estos casos el retraso de la edad, de la estatura. El ecocardiograma, y a medio de diagnóstico está de más decirle, hay un soplo cardíaco en la mayoría de los niños, hay latido hiperdinámico en el precordio porque hay aurículas grandes, ¿no? Entonces hay soplo sistólico de larga intensidad que puede ser 3 a 4, 3 a 5, en foco pulmonar, desordenamiento fijo del segundo tono, soplo peso diastólico, de llamado tricuspidio, en el caso de que ventrículos había soplo sistólico, acá es soplo mesodiastólico. Diagnóstico diferencial, ecocardiograma, comunicación interventricular, ¿no? Ductus arterioso, y hay que ¿no? La CIA, excelente pronóstico, el cierre espontáneo en el 87%, miren, esto se cierra más rápido que los ventrículos. En los casos crónicos hay fibrilación auricular, Flutter, ya saben lo que es Flutter, u otras arritmias puede haber, ¿no? Embolias paradójicas pueden ocurrir y pueden ser consideradas en pacientes con embolias cerebrales y sistémicas que le dan. Pero esto se presenta cuando hay hipertensión pulmonar severa. Estos pacientes deben ser de urgencia operados. Tratamiento mediante el caracterismo es el cierre en todos los pacientes, todos los tamaños, ya no consideran ningún tamaño pequeño ni grande, ¿no? Por el riesgo que se tiene. Cateterismo terapéutico, ya les dije lo que es un cateterismo, sea de ostium segundo, centrales, no tengan reborde de pestaña o no, tengan diámetro inferior o no tengan ninguna anomalía. Para todos ahora se aconseja la cirugía. ¿Qué es el ductus arterioso persistente o PSA? Un vaso que conecta desde la gestación, no se cierra. El niño al nacer y a llorar debe cerrarse inmediatamente esto, porque ahí tiene una sustancia, el cuerpo es divino, que debe cerrarse con la toma de oxígeno, ¿no?, del pulmón, pero a veces no se cierra, ¿no? Entonces permanece. Ya estamos frente a un ductus que no se cerró, y les decía que esto se presenta más en los niños que nacen en la altura, ¿no? Entonces pasa sangre del pulmón, de la aorta a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces pasa sangre oxigenada a la no oxigenada. ¿Cuál es la etiología? Puede ser por prematuridad, infección por rubiola, escuchen, hablábamos delante de rubiola, factores familiares, elevada altitud, donde no hay oxígeno, les acabo de decir, que nace por equipo idiopático, ¿no? Están asintomáticos, muchas veces encontramos gente de 40, 50 años con ductus permanentes, no se lo debe tocar, pero ahora ellos aconsejan que se debe tocar de forma permanente. ¿Qué produce el ductus? Insuficiencia cardíaca, infecciones frecuentes cuando es grande, porque ese tubito a veces es muy ancho, ¿no? O es corto. Si es corto, hasta para operarlo, antes entraban para hacerle se amarraba y listo. Ahora no, ahora entran en gran cirugía, ¿no? Porque a veces se rompe y viene un sangrado y muere. Hay taquicardia, taquimia, habilidad, sudoración, ¿no? Entonces se llama el gran simulador, porque puede simular cualquier cuadro clínico, y esto, si no se hace un buen diagnóstico, vamos a simular cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? El niño acá permanece taquicárdico,
pulso arterial severo saltón, un pulso saltón, y les dije que el soplo es de tipo maquinaria, ¿no? El soplo es de tipo maquinaria, ¿no? La sangre se escapa, esto lo vimos, el soplo es continuo y maquinaria, o se llama soplo de Kipson, que es en el área pulmonar, lo van a escuchar ustedes, es un tremendo soplo. Ese soplo casi es diagnóstico, no va a haber otro soplo igual, ¿no? En ambas etapas, en sístole, ¿no? Se llama soplo maquinario. ¿Cuál es el tratamiento? Al comienzo, si es pequeño, se le da indometacina para lograr que cierre, desde los 2 meses hasta los 3 años, y no cierra, ya el paciente entra al cierre quirúrgico, ¿no? La cirugía es uno de los, para que entre al cierre quirúrgico, el paciente debe pesar más de 8 kilos, acá dice menos, pero es más de 8 kilos. Cateterismo terapéutico, como en otros casos, ahí está. Esta es la aorta y este es el vaso, la pequeña arteria que permanece toda la edad fetal. Esto debe cerrarse. Entonces, la operación consiste en entrar, antes entraban y cerraban nomás. Más era abrir el pecho, entrar y con hilo cerrar. Ahora no, porque esto puede ser corto y con eso terminamos. Hemos terminado justo